Hola Iglesia Gracia, cada uno de ustedes sea bienvenido. No cabe duda que Dios movió sus corazones para que hoy se conectara a nuestro canal. La palabra de Dios tengo la certeza que va a llegar a sus corazones. Así que te exhorto que abras tu corazón, abre tu alma, tu espíritu y sin duda alguna Dios hoy hablará a tu corazón. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Fíjense que la palabra de Dios habla de una persona que se llama José. Y normalmente es conocido como José, ¿qué? El de Egipto. ¿José qué? El soñador. Pero la verdad no era realmente el soñador, sino realmente tendría otros atributos. Gracias, Wichito. Perfecto. Realmente tiene otros atributos, como por ejemplo podría ser José el consentido de su papá. Porque se recuerdan que su papá que le regaló una túnica de colores. Pero también podría hacerse llamar José el soplador. ¿Saben por qué? Es que tienen que leer la historia. ¿Saben por qué? Porque era el soplón del papá. El papá le decía, anda a ver a tus hermanos, ¿o no es cierto? Anda a ver a tus hermanos y me traes la información. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Si están trabajando. ¿Verdad? Entonces podría ser José el consentido, José el soplador. También podría ser llamado, como ustedes bien dicen, José el soñador, porque tenía muchos sueños de parte de Dios. Pero también podría ser llamado José el pobrecito de mí, porque le fue como en feria. O sea, imagínense, era el consentido de papá. Después fue metido en una cisterna, después fue vendido a Egipto, bueno, a los ismaelitas, y después fue vendido en Egipto, después fue metido a la cárcel, y realmente podría ser llamado también José el pobrecito. Pero normalmente nosotros lo llamamos como José el soñador. Pero lo que no hemos visto es de que realmente José tenía un propósito. Escucha esto, tenía un tiempo y un plan de parte de Dios. Pero lastimosamente nosotros a veces solamente miramos la punta del iceberg y no nos metemos un poquito más a fondo para poder entender. Entonces mira, José tuvo unos sueños, di conmigo, era necesario. José tuvo unos sueños, era necesario. Lo vendieron, era necesario. Repite conmigo, lo vendieron, era necesario. En Génesis 37, 26, mira lo que dice. Abre tu Biblia o enciende tu Biblia. Nos vamos a quedar ahí en Génesis 37, 26. Y mira lo que dice cuando lo vendieron. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Ahora, para poder llegar a este punto, te voy a contar lo siguiente. Como el papá de José, que se llama Jacob o Israel, le dijo, mira hijo, anda a ver dónde están tus hermanos. Cuando él iba llegando con sus hermanos, los hermanos dijeron, ahí viene ese muchacho, el soñador. Pero no lo dijeron con el punto de vista, qué soñador, qué visionario. No, sino lo dijeron de una forma despectiva. Porque los sueños que él tenía era que sus hermanos se iban a postrar delante de él, que sus papás se iban a postrar delante de él juntamente con sus hermanos. Entonces, de una forma despectiva dijeron, ahí viene ese caemal soñador, ¿qué se cree? Entonces dijeron, agarrémoslo y lo matamos. Entonces viene Rubén, el hermano mayor, y dicen, no hombre, ¿cómo vamos a matarlo? Mejor metámoslo en esta cisterna. Y Rubén se fue. Pero cuando estaba dentro de la cisterna, viene Judá y le dice a sus hermanos, miren mucha, agarremos la onda, hombre. Yo sé que estamos bravos, ¿qué se cree este muchacho? Es el consentido de nuestro papá. Pero ¿saben qué? En vez de matarlo, vendámoslo. Entonces, cuando vendieron a José, era necesario. Ahora,
Cuando llegó a Egipto, lo vendieron como esclavo. Di conmigo, era necesario o es necesario. Llegó a la casa de Potifar y total de que lo vendieron como esclavo. Y miren, ¿quién era Potifar? Potifar era el encargado de la seguridad de Faraón. Era como el coronel, era como el encargado de la G2. No sé si se recuerdan de la G2, los que son ya contemporáneos. La G2 era masacre, ahí desaparecían a la gente. Entonces él era más o menos como el encargado. Entonces viene la esposa de Potifar y miran que era un Latin lover. José dijo, wow, qué bonito este muchacho. Entonces lo empezó a seducir, no de la noche a la mañana, sino fue un proceso. Pero cuando José vio que la esposa de Potifar lo estaba seduciendo, salió corriendo, la esposa de Potifar empezó a gritar y al final todos sabemos la historia que la esposa le cuenta a Potifar y Potifar, escucha esto, cómo Dios lo empieza a guardar. Potifar lo hubiera podido matar, era un esclavo. José era un esclavo. O sea, ¿cuántos hombres por infidelidad no han matado a la esposa y al hombre que cometió infidelidad con su esposa? Entonces Potifar muy bien hubiera dicho, bueno, es un esclavo, lo vamos a desaparecer. Pero no dice la Biblia eso, sino dice que lo metió y no lo metió en cualquier cárcel, sino lo metió en la cárcel donde el faraón metía a cierta clase de gente privilegiada. Entonces mira cómo Dios empieza a guardar a José. Entonces, José fue metido preso, repite conmigo, es necesario o era necesario. Después, ahí en la cárcel, José estaba ahí, bueno, cuidando la cárcel, administrando la cárcel, y llegó un copero y llegó el panadero. Entonces repite conmigo, no, ahí ya no era necesario, ahí ya se estaba cumpliendo el tiempo de Dios. Escúchame esto. O sea, en lo anterior era necesario que José fuera vendido, era necesario que fuera metido preso. Y cuando el copero y el panadero fueron a la cárcel, ahí también era necesario, pero ya el tiempo de Dios en base al propósito de José se está empezando a cumplir. Muchas veces cuando nosotros nos pasa algo, no empezamos a analizar que es necesario que nos pase ciertas cosas, sino empezamos a refunfuñar, a reclamar y no sabemos que es necesario pasar ciertas cosas, ciertas adversidades para poder llegar a el plan de Dios o al tiempo de Dios. Entonces, cuando el copero y el panadero llegaron a la cárcel, empezó a ser el tiempo de Dios. Ahora mira esto. Viene el copero y el panadero y total de que le dicen a José, mira, yo tengo un sueño. Total de que el panadero le dice, mira que yo pues tengo un sueño y el sueño era de que hay varias canastas y la canasta que está hasta arriba empiezan a, a venir aves y a comer y le explica todo el sueño. Y le dice, bueno, el sueño es de que en 3 días el faraón te va a llamar y te va a dar de nuevo tu trabajo. Y no, perdón, al copero se lo tronaban y al copero lo iban a restablecer. Entonces, ahí mira lo que dice Génesis 40:23. Después que José interpretó el sueño del copero, mira lo que dice el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Entonces, acá vemos que viene el copero y se olvidó completamente del favor
o de la interpretación del sueño que José le había dado a él. Y si tú lees los versículos anteriores, viene José y le dice al copero, mira, te encargo por favor que te acuerdes de mí cuando llegues de nuevo para que intercedas por mí, porque yo estoy en esta cárcel sin tener que estar en esta cárcel. ¿Cuántos de nosotros hemos ayudado a alguien y ese alguien por completo nos da la espalda y uno dice, este hijo de Barrabás sí que no se merecía nada? Y uno se siente, uno dice, ¿por qué? Si yo le ayudé a él, le ayudé a salir, ahora está bien, es exitoso, y ahora que yo necesito que me preste, no sé, 100 quetzales, 200 quetzales, me cierra la puerta enfrente de mi cara, ¿y qué hago yo? O sea, José estaba en la cárcel sin merecerlo. Entonces viene el copero, muy feliz de la vida, siguió trabajando ahí en la casa del faraón. Y dice la Biblia ahí en Génesis 23 que el jefe de los coperos no se recordó de José. Pero como les comentaba hace un momento, ahí empezó ya el tiempo de Dios en la vida de José. Y después de que el copero salió, pasaron 2 años cuando Faraón tuvo un sueño. ¿Por qué estoy siendo tan meticuloso con los tiempos y en el proceso? Porque es necesario entender que lo que nos pasa en nuestra vida no va a cambiar de la noche a la mañana. No va a haber una transformación de un día hacia otro, sino hay un proceso. Pero lastimosamente nosotros somos muy desesperados. Por eso el tema es no te desesperes, esperes. Porque nosotros nos desesperamos mucho. Entonces, después de 1 año, viene el faraón y tiene un sueño. Y repite conmigo, era necesario que el faraón tuviera ese sueño. Entonces viene faraón y dice, tengo un sueño, y llamó a los magos, a la gente sabia en ese entonces, y le dice, tuve 2 sueños. El primero es que 7 vacas gordas, hermosas, empezaron a salir del río, pero después de eso vinieron otras 7 vacas, pero eran unas vacas todas churucas, diríamos en el buen chapín, todas secas, todas flacas, y estas empezaron a comerse a las gordas, hasta que ya no llegó nada. Pero lo extraño es que estas vacas flacas, por más que se comían a las gordas, no engordaban, se mantenían todas chupadas. Y el otro sueño era que unas espigas muy hermosas, gordas, hermosas, después salían otras 7 espigas, todas churucas, y se las comían de la misma forma. Entonces, ni los sabios ni los magos pudieron interpretar el sueño. Entonces, viene ese copero malagradecido y dice, alguien interpretó mi sueño. Es José el soñador. José, bueno, ahí no dijeron José el soñador, pero solo dijeron José el que estaba en la cárcel, José el del pavón, José el del infiernito. Ese muchacho, él interpreta los sueños y le dice a Faraón, mira, tal y tal persona está en la cárcel y él puede interpretar tu sueño. Entonces, viene el Faraón y manda a llamar a José. Entonces, cuando José llega a la presencia del Faraón, José le interpreta el sueño. Y el sueño era, y le dice, los 2 sueños realmente es uno. Y van a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pero es necesario que tú levantes a personas que administren los 7 años de abundancia y le empiece a explicar paso por paso lo que debe de hacer el faraón. Entonces, repite conmigo, era necesario que José interpretara el sueño de Faraón.
Ahora vamos a Génesis 41:39. Y Génesis 41:39 dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ahí era el tiempo de Dios. Pero como hay un tiempo de Dios, también hay un plan de Dios. O sea que cuando empieza a llegar el tiempo de Dios, es que ya vas a empezar a visualizar cuál es el plan de Dios para tu vida. La historia de José no era de que él llegara a la casa de Potifar y que fuera varón próspero. La historia de José no era que él llegara a la cárcel y que nos diera una cátedra, ser una persona con principios, con valores, con dominio propio. La historia de José va mucho más allá. La historia de José era que el plan de Dios era que José llegara en ese punto álgido, no solamente de Egipto, sino de toda la humanidad alrededor de Egipto. Y mira lo que pasa. Vamos al versículo 41. Y ese era el plan de Dios. Y mira lo que dice el versículo 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar ¿a quién? José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Ese era el plan de Dios. O sea, desde que José empezó a decirle a sus hermanos, a sus papás, miren, yo soñé que dos estrellas y el sol y la luna se inclinaban ante mí. Y lo interesante es de que Jacob, el papá de José, dice, bueno, lo reprendió, le dijo, patojo, ¿por qué estás soñando esas cosas? Pero dice más adelante en los versículos que dice que Jacob empezó a analizar esos sueños. O sea que no era porque él fuera vanidoso. O sea, no era porque José quería llevársela de muy pilas. Yo me recuerdo que había un muchacho hace muchos años que él sí era muy engreído. Y total, él tenía como unos 16, 17 años y un día le pregunté, vos, ¿y qué quieres ser cuando sea grande? Ah, yo quiero ser presidente para que todo el mundo me mire. Y yo, bueno, está bien, ¿verdad? Está bien. Actualmente no es presidente. Tal vez de la colonia donde vive, pero hay gente que uno mira y uno dice, wow, o sea, esa gente sí es muy engreída. Y me imagino que los hermanos de igual forma con José, y el papá reprendió a José, pero también empezó a analizar eso. O sea que José empezó a tener esos sueños no por vanagloria, sino porque Dios le empezó a revelar lo que iba a acontecer más adelante. Y los que saben la historia, ¿qué pasó después? Sus hermanos, ¿cómo llegaron? Se postraron delante de él. O sea que los sueños que José tuvo cuando tenía 17 años, esos sueños fueron revelados cuando él llegó a cumplir 30 años, imagínense. O sea, tuvieron que pasar 13 años para que esos sueños se empezaran a hacer realidad en ese entonces. Entonces, ahí ese era el plan de Dios. Y para los que no me creen lo que les estoy diciendo, cuando ya después José mandó a traer a sus hermanos, a su papá y a toda la generación, en los últimos capítulos del libro de Génesis, empieza a hablar de que ya el papá de José, o sea Jacob, se estaba despidiendo y murió. Entonces los hermanos de José dijeron, hoy sí, mi hermano nos va a matar, porque por mi papá de seguro no nos ejecutó, pero de seguro con la muerte de mi papá, él nos va a matar. ¿Por qué? Porque dice los versículos que vimos la aflicción de José metido en esa cisterna. De seguro José le dijo, no me muchachos, no sean mala onda, no, por favor no me maten, no me vendan. Y dice que ellos escucharon la aflicción de su hermano y no hicieron caso.
Entonces los hermanos en ese entonces dijeron, nos va a matar mi hermano. Entonces, ese versículo no estaba ahí, pero por favor acompáñenme en Génesis capítulo 50, versículo 18. Ok, mira, dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. ¿Cuál era el sueño que tenía cuando tenía 17 años José? Que sus hermanos iban a ser siervos y que se iban a postrar en él. Entonces, mira, henos aquí por siervos tuyos. El 19, por favor. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? El siguiente. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios, mira esto, este es el secreto de toda la historia de José. Y dice, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, desde que empezó José su martirio, su caminar, el propósito de Dios o el plan de Dios en la vida de José era llevarlo a Egipto y que él fuera de bendición no solamente a Egipto y no solamente a su familia, sino a toda la gente. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el copero, por ejemplo, no hubiera tardado 2 años en recordarse de José, sino al mes hubiera movido influencias, por ejemplo, y José hubiera salido de la cárcel? No hubiera cumplido el propósito. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiese sido vendido a Potifar? Exactamente. Un fuerte aplauso, muy bien. José no hubiera cumplido su propósito. Entonces, mira, a veces nosotros queremos que cuando estamos estudiando básicos, queremos rápidamente empezar a trabajar y a ganar. Y no se trata de eso, no se puede. Hay un tiempo, hay un lapso de tiempo. Cuando tú te sacas de los básicos y te gradúas, y muchas veces cuando uno va a buscar trabajo recién graduado, ¿qué es lo que te dicen? Usted puede ser bienvenido, pero necesita experiencia. Y la experiencia se traduce en tiempo, en un lapso de tiempo que tú, aparte del conocimiento que recibiste, tienes que ponerlo en práctica. Pero tienes que tener un lapso de tiempo. Pero muchas veces nosotros queremos echarle una manita al Señor. Y no se trata de echarle una manita al Señor, porque los problemas son complicados después. Por ejemplo, Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. ¿Y qué le dijo su esposa a Abraham? Y eso se podía en ese entonces, en el tiempo de ellos. Le dice, mira, está mi sierva Agar. Entonces, ¿por qué no tienes relaciones con ella y tienes un hijo? Y ahí donde nació Ismael. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era a través de Abraham y Sara. Y hasta el día de hoy, esa mala decisión, esa upa que le dieron a Dios, hay consecuencias entre israelitas y ¿cómo se llaman los otros? Y musulmanes. Hasta el día de hoy es ese gran problema. Ahora traigámoslo a nosotros. ¿Cuántos de nosotros traemos resultados de echarle una manita al Señor? Por ejemplo, los muchachos, cuando están buscando una novia, Señor, mira, yo ando buscando una sierva tuya del Señor, pero si no la encuentro en cuestión de 2 semanas, yo la busco por mí, yo te ayudo. Y ahí empiezan los problemas. Cuando no esperamos en el tiempo de Dios y le queremos echar una manita al Señor, y después cuando nos casamos decimos, ¿cómo me casé con ella? ¿Cómo me casé con él? Pero ¿por qué? Porque no esperamos en el tiempo de Dios. Bueno, pero ahora échale ganas y hasta que Dios te lleve, ¿verdad? Pero lo importante es esperar en el tiempo de Dios. El problema es cuando no esperamos el tiempo
Y cuando el tiempo llega, nos desesperamos para decir, bueno, Señor, aquí estoy. Yo no sé si te ha pasado cuando a nivel profesional o personal o sentimental hay paz en tu corazón y decís, aquí es donde Dios me quiere tener. No sé si has sentido esa paz y decís, bueno, aquí estoy bien. Aquí me siento cómodo, como pez en el agua. ¿Por qué? Porque está llegando el tiempo de Dios para tu vida. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú en vez de José? Imagínate que tú seas José, no el soñador, porque el soñador solamente fueron 2 sueños que él tuvo. Pero en la vida de José, ¿en qué momento tú hubieras tirado la toalla? ¿Cuando te metieron tus hermanos o los hermanos en la cisterna? ¿En dónde te hubieras metido cuando, o hubieras tirado la toalla cuando lo compraron como esclavo? ¿O en vez de salir corriendo con la esposa de Potifar, hubieras caído en pecado? O sea, ¿en qué momento hubieras tirado la toalla? Hermanos, ¿cuántos de nosotros en vez de salir corriendo en el pecado lo afrontamos y caemos? Falta de dominio propio. Pero mira, hermano, cuando tú sabes hacia dónde vas y que estás caminando por fe y estás confiando en Dios hacia donde Dios te lleva, hermano, mira, no importa lo que venga, tú estás confiando plenamente en Dios y Dios va a empezar a darte paz en tu corazón, entendiendo que el tiempo de Él está empezando a llegar a tu vida. Hermano, mira, cuando yo era joven, hace varios años atrás, yo era el consentido de mi papá y de mi mamá. Mira, hermano, yo llegaba, mi mamá, mi hijo, bienvenido, sentate, ¿quieres comer? Ella me atendía. O sea, no solamente era hijo único, sino que aparte de eso mi papá no estaba ahí, o sea que era yo el consentido de la casa. Y mi papá me mandaba bastante dinero porque él estaba en Estados Unidos, me mandaba dólares y se multiplicaba. Entonces, entonces yo era el consentido de la casa. O sea, mira, hermano, de verdad, sin jactancia, me vestía bien, buenos zapatos, buena ropa, esto y lo otro. Entonces yo estaba bien. Pero después, y no es por chiar, pero después cuando uno se casa, la cosa cambia completamente. ¿O no es cierto? O sea, ya cuando uno está en primer lugar, uno se casa, y yo ya le he dicho eso, que cuando uno se casa uno pasa en segundo lugar, después cuando viene el primer hijo uno pasa al tercer lugar, cuando viene el segundo hijo uno pasa a cuarto lugar, cuando viene el perro uno pasa al quinto lugar, y así imagínate en qué nivel llegaste. Lo bueno que ya los están vendiendo. Ya se acabaron. ¡Hala, qué bendición! ¡Bravo! Pero llega un momento que uno dice, Señor, ¿y qué pasó con mi vida cómoda? ¿Qué pasó cuando yo era el consentido? ¿Qué pasó cuando yo estaba tranquilamente? Pero en la vida a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás en medio. Lo importante, hermanos, es entender que no es cuando tú estás bien o cuando tú estás mal, es cuando Dios está o no está contigo, porque Dios siempre está contigo. Lo importante es entender en qué proceso estás, si estás en la cisterna o si estás comprando o te están comprando como esclavo o si estás en la cárcel. No importa en qué proceso estás, lo importante es entender hacia dónde Dios te lleva para cumplir su plan y su propósito. Yo quiero que miremos dos aspectos. El primer aspecto, ¿cuál es tu situación de hoy? ¿Cuál es tu situación de hoy? Por ejemplo, puede ser de que hayas tenido inconvenientes en el trabajo y de igual forma como José, era necesario. ¿Cómo así dirán ustedes? A ver, a veces uno se acomoda en el trabajo donde uno está.
A veces uno se acomoda en la empresa que uno tiene. Y uno dice, bueno, tengo para el día a día, tengo para darme mis gustitos, pero Dios te quiere bendecir más. Entonces Dios empieza a empujarte, a orillarte y te dice, no, vamos. En el trabajo donde estás ya no estás cómodo. Y Dios te empieza a empujar, empieza a inquietar a tu jefe para que actúe de cierta forma o empieza a hacer algo para moverte. Yo me recuerdo que donde trabajé en la última agencia de publicidad, yo decía, bueno, yo quiero poner mi empresa, pero me da miedo. Y total de que no cabe duda que Dios me quería llevar a que yo pusiera mi propia empresa. Y la que era mi jefa empezó a llevarme corto. Y para más molestarla a ella, los que trabajamos en el departamento, en vez de ir con ella a pedirle sugerencias de trabajo, llegaban conmigo. Entonces ella se sentía más como que si yo quería quitarle el puesto. Y un día yo llegué y le dije, mira, hagamos una cosa. Tú ya no me quieres acá. Me estás haciendo la vida de cuadritos. Entonces, ¿sabes qué? Hagamos un trato, le dije yo. Yo ya entendí que yo no soy bienvenido acá. Entonces, ¿sabes qué? Despídeme, yo me llevo mi tiempo y santos en paz. Ni dos veces. Ok, ¿dónde firmo? Me dijo ella. Y hizo mi carta, me despidió y yo me fui. Cualquier otro hecho, ¿qué te despidieron? Imagínese, hermano, yo casado y con 2 hijos y saliendo de la etapa que comen mucho, Dios santo. Entonces yo dije, bueno, Dios tiene el control de. Entonces me recuerdo que yo me salí de esa empresa y total de que me fui a visitar a mi papá allá en Estados Unidos. Y total de que yo dije, bueno, tengo 2 caminos. Voy a buscar trabajo en Estados Unidos para ver si me puedo quedar ahí, o busco trabajo de nuevo acá en Guatemala, o empiezo a ver mi empresa. Entonces, total de que empecé a mandar hojas de vida a diferentes lugares y al final hubo una aquí en Guatemala, me regresé, pero el trato era que 1 año me iban a ser socio de ellos o yo me independizaba. Ese era el plan. Pero ¿por qué te cuento yo esto? Porque a veces Dios nos quiere mover de donde nosotros estamos y nosotros no nos movemos. Hermanos, miren, nosotros no somos pilar de iglesia para estar toda la vida en un mismo lugar. Dios te quiere mover y llevar a otro mejor lugar para bendecirte a ti, para que tú seas de bendición a otros. Y no olvides esto. Dios te quiere bendecir para bendecirte, pero para que tú también bendigas a otros. Porque José, cuando fue llevado a Egipto, Dios lo llevó ahí para bendecirlo a él, pero para también bendecir a mucha gente. Y ese es el plan de Dios. Dios no quiere hermanos asadones, que solo para adentro, que solo para adentro. No, Dios quiere hermanos palas, que agarren, que se queden un poco y ¡fum! Ahí va. ¿Cuántos hermanos asadones hay en esta mañana? ¿Cuántos hermanos pala hay en esta mañana? Amén, muy bien, exacto. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de ser un hermano pala? Que mientras más tú das, más recibes. Y empiezas, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y más recibes, ahí va, ahí va, ahí va. Entonces depende qué tan bendecidos queremos que nosotros seamos. Mira lo que dice el Salmo 37, 3 al 5. Confía en el Señor y haz el bien. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice, confía en quién, en ti mismo. Confía en el Señor, dice, y haz el bien. Ahora, quiero detenerme acá en una cosa. Aquí hay 2 prerrogativas. Una es que confiemos en Dios y que hagamos bien. Donde estás trabajando, confía en Dios y haz las cosas bien. Si tienes un negocio, confía en Dios y haz las cosas bien. Porque muchas veces, tal vez confiamos en Dios, pero hacemos un trabajo mediocre.
Confiamos en Dios y decimos, Señor, esto y lo otro, pero si somos albañiles o constructores, la pared toda torcida. ¿O no es cierto? Y obviamente la gente ya no nos va a contratar, porque ¿a quién va a querer contratar a alguien que hace una pared torcida, verdad? Entonces, Señor, ayúdame, pero también pon tú de tu parte a hacer una buena pared. La Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como para el Señor y no como para los hombres. Entonces mira lo que dice después. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¿Cómo vamos a vivir seguros y prósperos? Primero, confiando en Dios y haciendo bien las cosas. Versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. O sea que lo que tú pasaste, bueno o malo, era necesario. Y lo que hoy estás viviendo, hermanos, va a determinar lo que va a venir más adelante en tu vida. El segundo punto que quiero que miremos, aparte de lo económico, quiero que también miremos el punto de vista espiritual. Muchas veces nosotros nos cuesta guardarnos para el Señor. Hay una frase en la iglesia que dice, vivamos para Cristo. Y esa frase, vivir para Cristo, es que todo lo que tú hagas sea como que si Él está a la par tuya. Hermanos, bueno, no de esta iglesia, en otra iglesia, cuando van con su esposa o con la novia, ¿cuántos voltean a ver a otra mujer? Dios santo. ¿O no? ¿O no es cierto? Entonces, de igual forma, no es necesario que la esposa esté o la novia hagan de caso, y es cierto, la presencia de Dios está con ustedes. Entonces ustedes tranquilos, tranquilamente pasen. Pero ese es el problema, que a veces se nos olvida que la presencia de Dios está con nosotros y no actuamos bien. Y cuando actuamos mal, caemos en pecado. Y el pecado nos separa de la gloria de Dios. Y puede hacer que en algún momento Dios, Cristo venga, que al final es lo mismo, en su segunda venida, y nos quedemos. O que estés en pecado y que el Señor te diga, Luis, vamos, vente. Dios santo. Entonces, guardar nuestra salvación tiene que ser constante, día a día. Y mira lo que dice 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hace más de 2000 años se dice que Cristo viene pronto. En el libro de Mateo, capítulo 24, habla de la segunda venida de Cristo. Pero que aunque sintamos que Cristo ha tardado, está esperando que todos lleguen a conocer la salvación en Cristo Jesús. Y voy terminando con esto. No te desesperes, Pérez. Si hay algún Pérez acá, va directamente para ustedes. Pero si no hay ningún Pérez acá, si hay algún González, García, López, Hernández, Santos, etcétera, etcétera, déjame decirte, no te desesperes. Tranquil tu mente. Relax tu huésped, como diría mi pueblo. Vamos tranquilos, caminando, confiando en Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros nos desesperamos. Queremos ver que cambien nuestros hijos. No, Dios en su momento va a hablar a sus corazones. A veces queremos que nuestra esposa, nuestro esposo cambie. No, hombre, tranquilo. No es en tus fuerzas, ni en tu tiempo, ni en tu plan. Es en el tiempo y en el plan de Dios. Y Él va a llevar ese plan y ese proceso. Imagínate, José, desde que era adolescente de 17 años, tuvieron que pasar 12 años para llegar a la casa de Faraón, donde era el plan de Dios, donde él tenía que estar.
Porque después de que pasó eso, si tú lees desde el capítulo 49, si no estoy mal, al 50, únicamente después ya habla cómo se organizaron, dónde fueron a vivir los judíos o los israelitas ahí en Egipto, y José muere. El plan de Dios para José era llevarlo a ese punto. Ahora, ¿tú sabes cuál es el plan de Dios en tu vida? Te voy a contar cuál es mi plan. Yo tengo 25. No, yo tengo 52 años. Orgullosamente. Nacional. Yo tengo 52 años. Y mi plan es llegar a los 65 años. Y mi idea es dejar estable la empresa que Dios me ha dado y dedicarme más a la obra del Señor. Eso es mi plan ministerial y profesional. Y a nivel emocional y familiar, yo estoy pensando ya, va a sonar un poco presión, pero pero yo ya estoy pensando en mis nietos. Yo ya estoy pensando en que en mi casa hay un espacio, ahí van a estar Sofía y Joseph. Y hay un espacio ahí y yo ya me visualicé y hay un apartamento para ellos, mis nietos corriendo. O sea, esos son mis planes. Y mire, y de verdad alguien me dice, mira, y no has pensado en otra cosa. No, le digo, mira, eso es mi ideal. Yo ya pude entender que Dios me llamó a ser pastor. Hace muchos años atrás no lo entendía y huía. Pero hoy puedo entender que realmente el plan de Dios era este. Y el plan de Dios a nivel profesional era tener una empresa. Entonces ahora yo estoy en el momento de decir, bueno, qué rico es estar ahora ya en Egipto y ver cómo costó llegar a lo que hoy por hoy Dios me ha dado. Y miren, hermano, entre lágrimas, sudor, aruñando, ahí va llegando uno. Y ahora puedo entender que ese era el plan de Dios. Y por nada, ni por nadie, voy a dejar ese plan y ese tiempo de Dios que Dios me ha dado. Y hoy te digo, hermano, que en qué tiempo estás viviendo. Y si no has analizado en qué tiempo estás viviendo entre los planes de Dios, yo quiero exhortarte que un día toma una tarde, una taza de café y que le digas, Señor, platiquemos. ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Hacia dónde quieres llevarme? ¿Qué plan quieres que yo cumpla en este mundo? Porque tener una familia e hijos es parte de ese caminar. Pero cada uno de nosotros llevamos un plan de parte de Dios. Y entre ese plan no tenemos que desmayar. Porque ¿de qué sirve que ganemos el mundo si perdemos nuestra salvación? Y quiero terminar con este versículo, Génesis 39, 2 y 3. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿qué dice? Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y ese es el secreto de José.
José no era que fuera un engreído y que tuviera esos sueños, sino que Dios le estaba revelando a su corta edad hacia dónde lo iba a llevar. No sé si tú en algún momento has recibido una palabra de Dios y Dios te dice: mira, Dios te va a llevar a tal lugar o a las naciones, o te va a poner en tal lugar. Y uno dice: Dios santo, de aquí que pase eso. Pero recuerda que Dios no es hijo de hombre, ni hombre para mentir o arrepentirse. Dios cumplirá cada palabra y cada promesa. Él va a cumplir cada cosa. Y algo que me impacta mucho, y quiero dejar de esto en tu corazón, que no importa si en tu matrimonio estás separado, o no importa en tu matrimonio están juntos pero están divorciados emocionalmente. No importa si en tu casa hay división con tus hijos, que tú piensas de una forma o tú piensas de otra. No importa si hoy por hoy ganas el sueldo mínimo. No importa que hoy tengas, no sé, 3, 4 hijos y no tengas para comprarte ropa interior, porque a veces uno como papá llega a ese extremo. No importa cuál hoy por hoy es tu situación. Aprendamos de la historia de José que Jehová, que Dios estaba con José, y todo lo que José hacía, me impacta eso cuando dice Jehová lo hacía prosperar. ¿En dónde? En sus manos. Ahora yo te pregunto, ¿qué tienes hoy en tus manos? ¿Un trabajo? ¿Un negocio? ¿Planes? ¿Qué tienes? No importa si es poco o si es mucho. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo va a multiplicar y Él hace la diferencia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oh Señor, gracias te doy, mi Dios, porque no tenemos que desesperarnos, Padre. Al contrario, tenemos que confiar plenamente en ti, que no importando la adversidad, no importando lo que hoy por hoy estamos viviendo, queremos entender y tener la convicción, Señor, de que tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando. Ahí donde tú estás, yo quiero que pienses por un momento qué es lo que hoy por hoy tú tienes en tus manos. Un talento, una habilidad, pero no hay forma que progrese. Tal vez tú hoy por hoy tienes en tus manos una familia, esposo, hijos, pero se vive como perros y gatos. O tal vez tú tienes en tus manos sueños, anhelos, pero sientes que hasta ahí nomás se queda y que todo se queda como un sueño o como un anhelo. No importa lo que hoy tú tengas en tus manos, déjame decirte que Dios está contigo. Déjame decirte que Dios prosperará lo que hoy por hoy tú tienes en tus manos. Y Él lo va a prosperar, eso, lo que tú tienes en tus manos. Yo quiero invitarte que juntes tus manos y que le digas hoy: Señor, hoy pongo delante de ti esto en mis manos. Lo presento delante de ti. Puede ser que sea poco o puede ser que sea mucho, pero yo sé, Señor, que tú lo vas a multiplicar, y que tal vez hoy estoy en esa cisterna donde no miro futuro, sino todo lo contrario. Pero yo creo, Señor, que llegará tu tiempo y llegará
tu plan y tu propósito para que esto que hoy te presento delante de ti se multiplique en gran manera, para que sea de bendición para mí y que sea de bendición para muchas personas. Déjame orar por ti. Señor, bendice a cada uno de los que pudieron, Señor, presentar en sus manos lo que de una forma figurativa lo tienen, Señor. Te pido, mi Dios, que tú los bendigas en gran manera. Señor, no queremos que vengan millonarios a esta iglesia, sino queremos que tú hagas millonarios a las personas que están en esta iglesia, para bendición de esta iglesia y para bendición de otras personas. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, mi Dios, que tú los bendigas en gran manera, pero que sobre todo ellos guarden su salvación y su relación contigo. Gracias te doy, Padre, porque sé que tú obrarás a nuestro favor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice amén y amén. No cabe duda que la palabra de Dios hoy ha hablado a tu corazón. Yo quiero exhortarte a que sigas buscando de Dios, y que si en este caso tú puedes visitarnos, serás bienvenido en nuestra iglesia. Ahora, si no puedes por el factor distancia, pues síguenos en nuestras redes sociales y en este canal. Comenta, danos un like y aparte de eso, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Eso nos va a ayudar a llegar a más personas. Ahora, si el Señor te ha puesto en tu corazón ayudar a este ministerio, aquí abajo está pasando el número de cuenta de la iglesia. Así que esta semana espero en el Señor que sea una semana de gran bendición, donde tú vas a ver la mano de Dios obrando en cada una de tus necesidades. Pero recuerda, es muy importante buscarle solo a Él. Así que el Señor te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo. Dios te bendiga.